Los contenidos de este programa pueden herir la sensibilidad del espectador. Desde tiempos inmemoriales ha habido asesinatos. Y también desde entonces ha existido la obsesión por encontrar a los asesinos. Y cuando los detectives y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. Escocia, 1935. Los cuerpos desmembrados de 2 mujeres son hallados en una quebrada. Cualquier cosa que podría haber ayudado a identificar a esas 2 pobres mujeres había desaparecido. Pero los detectives encuentran unos aliados inesperados en su lucha contra el crimen: los insectos. Fue una especie de destello de inspiración que alguien se plantease que los insectos pudieran jugar un papel en la investigación. Estos testigos silenciosos proporcionarán una prueba clave y aportarán luz a la incipiente disciplina de la entomología forense. Casi 70 años después, y tras el asesinato de una familia entera, el crimen conmovió a toda la comunidad. Los detectives vuelven a poner a prueba a los bichos, pero de una forma distinta. La policía de Bakersfield me llamó para preguntar si podríamos saber dónde había estado un vehículo basándonos en los insectos del radiador. Dije, no lo sé, pero puedo intentarlo. Laboratorio contra el crimen, entomología forense. Julio de 2003, Bakersfield, California. No es un martes cualquiera en la casa de los Harper. Todo está demasiado tranquilo. Han pasado 2 días desde que Johnny Harper, madre de 3 hijos, respondió al teléfono por última vez. Kelsey Spann, su mejor amiga, está preocupada, así que decide visitar a Johnny y a los niños. El temor aumenta a medida que deambula por la casa. Cuando abre la puerta del dormitorio, su peor pesadilla se hace realidad. Johnny, sus 3 hijos y Ernestine, la madre de Johnny, han sido brutalmente asesinados. Una familia entera muerta. El crimen conmovió a toda la comunidad. Fue algo a lo que la ciudad de Bakersfield nunca se había enfrentado. Toda la población quedó estremecida. La policía peina la casa de los Harper en busca de pruebas forenses que delaten al asesino. Todas las víctimas murieron a tiros. Johnny Harper también sufrió múltiples heridas de arma blanca, pero ningún vecino oyó nada extraño. No hay indicios de que alguien hubiera entrado a la fuerza y tampoco parece faltar ningún objeto de valor. No hay huellas de extraños ni fibras de cabello. No hay nada de valor forense que guíe a los detectives. Pero sí saben que falta un miembro de la familia. Supimos que el marido de Johnny Harper no vivía con ella y que faltaba. Queríamos confirmar si Vincent Brothers tenía información que pudiera ayudarnos en nuestra investigación y también hacerle saber o intentar hacerle saber que su familia había sido asesinada. Vincent Brothers es un reputado subdirector de escuela primaria. Pero él y Johnny se separaron, según se rumorea, por infidelidades conyugales. La policía no tarda en dar con él.
Destrozado, Vincent le cuenta al detective Jeff Watts que estuvo fuera visitando a unos parientes en Ohio y que posee documentación que lo demuestra. La tarjeta de crédito de Vincent Brothers tenía movimientos el 6 de julio en Columbus, Ohio. Cuando su familia fue asesinada, Vincent Brothers se encontraba a 3.541 kilómetros de distancia. Parece que este padre afligido es justo eso. No había nada que indicase que hubiera cometido los crímenes. Mientras Baker Fields está en duelo, el detective Watts y su equipo examinan las pruebas en busca de alguna pista sobre el asesinato. La policía continúa peinando el vecindario buscando testigos, pero no obtiene ninguna pista sólida. Así que recurre a Vincent Brothers. Para su sorpresa, el padre afligido ya no es tal. De hecho, pone todo tipo de trabas a los detectives. Encontré una absoluta falta de cooperación con la policía. Si aquellos hubieran sido mis hijos asesinados, querría saber lo que la policía estaba haciendo para resolver el crimen. Cómo los mataron y si podía hacer algo para ayudar. Se puso a llorar, pero no derramó lágrimas. Solo gimoteó. Después quiso vomitar, pero no lo hizo. De nuevo se puso a gimotear y después a gritar. La única forma de describir aquello sería decir que parecía un niño pidiendo a gritos a su madre. Así estuvo un buen rato. Yo traté de hacer que se centrase, porque para mí aquel hombre había sufrido una desgracia por la que nadie desea pasar. Nadie quiere encontrar a toda su familia muerta. Por eso intenté que se centrase y le pregunté cuántos años tenía, dónde trabajaba, pero respondió: no voy a hablar con usted hasta que llegue mi abogado. Las crecientes sospechas del detective Jeff Watts le llevan a reexaminar la coartada de Brothers. Los recibos confirman que el 2 de julio, 4 días antes de los asesinatos, voló desde Bakersfield, California, a Columbus, Ohio. Cuando llegó a Columbus, alquiló un Dodge Neon y afirma que solo lo usó para conducir por aquella zona. Pero cuando el detective Watts estudia los documentos de alquiler, se topa con una gran sorpresa. Vincent Brothers recorrió 8.678 kilómetros con el vehículo. Vincent Brothers es incapaz de proporcionar una respuesta cuando le preguntan por el altísimo kilometraje. Sin embargo, el detective Watts cree que sí la tiene. Estaba claro que podría haber conducido desde Columbus hasta Bakersfield y regresado a Columbus. Lo cual indica que es posible que Vincent Brothers tuviera la ocasión de matar a su familia. Pero el detective Watts tiene que sortear otros obstáculos antes de demostrarlo. En primer lugar, los documentos, que sin duda colocan a Brothers en Columbus durante los asesinatos. En segundo lugar, las pruebas materiales que vinculan a Brothers con los asesinatos. Toda la casa está llena de sus huellas y rastros capilares, algo normal, ya que hasta hace no mucho vivió en aquella casa. Ninguna demuestra que sea el asesino. Esas pruebas son inservibles. Eso significa que el detective Watts tendrá que pensar de forma creativa si quiere desmentir la coartada de Brothers. Primero vuela a Ohio para inspeccionar el Dodge Neon que Brothers alquiló. En este caso tuvimos suerte porque pudimos seguir el rastro del coche alquilado desde el primer día. Desde el día en que comenzó a alquilarse, kilómetro a kilómetro, y también supimos quiénes habían sido sus 4 conductores anteriores. Todos vivían en Columbus, en el estado de Ohio. Watts registra minuciosamente el coche. Cuando registras un vehículo, nunca sabes lo que buscas. A veces las pruebas se te presentan solas. Yo esperaba encontrar un arma de fuego o el arma blanca empleada en los crímenes, pero no di con nada de eso. Parece que la propia empresa de alquiler lavó el coche. Pero hay algo que Watts
sí encuentra: insectos. Enseguida se le ocurre una idea tan heterodoxa que casi parece imposible. ¿Es posible que los insectos revelen dónde ha estado el coche? Una idea como mínimo descabellada. No sabíamos si daría resultado. Fue una corazonada, pero a veces uno tiene que hacer caso a las corazonadas. Jamás la policía de Bakersfield había usado insectos para desmentir una coartada. El detective Watts necesitará toda la ayuda que pueda obtener, así que recurre a un entomólogo, un experto en insectos. Hace cientos de años que estudiamos a los insectos. En 1828, mientras estudiaba teología en la Universidad de Cambridge, Charles Darwin se obsesionó con coleccionar escarabajos de la campiña inglesa. Los detalles de su colección aparecen pormenorizados en su libro Ilustraciones de entomología británica. El doctor británico Sir Ronald Ross descubrió un parásito de malaria en el tracto gastrointestinal de un mosquito. Gracias a esto supo que la enfermedad mortal era transmitida por los mosquitos. Su trabajo sentó las bases de la lucha contra la malaria que ha salvado millones de vidas. En 2004 los científicos descubrieron que un fósil hallado en 1928 contenía al insecto más antiguo que conocemos, un espécimen de 400 millones de años de edad. Hoy existen más de 1.300.000 especies conocidas de insectos. Los científicos siguen descubriendo nuevas especies. Se calcula que podría haber cerca de 30 millones de especies en todo el planeta. En una fría mañana de septiembre en Edimburgo, Escocia, una mujer salió para dar un paseo al amanecer. Mientras admiraba las vistas, quedó horrorizada al ver lo que pensaba que era un brazo humano en la ribera del río. La policía llegó y cuando bajó, confirmó que se trataba de un brazo humano. Pero aquel brazo solo fue el comienzo. La policía comenzó a peinar toda la orilla. A medida que registraban, los agentes fueron encontrando más y más restos humanos. Al final, descubrieron más de 70 fragmentos de cuerpos. Entre los restos había 2 cabezas tan repletas de gusanos que apenas eran reconocibles. Los restos fueron enviados al laboratorio, donde los patólogos reunieron las partes dispersas. Enseguida comenzó a emerger una vaga silueta de las víctimas. Sabían que eran 2 cuerpos, porque encontraron 2 cabezas. Por la longitud de los huesos, calcularon de forma aproximada su altura. Además, tenían un tronco humano femenino, así que sabían que al menos un cuerpo era de mujer. Sin embargo, como no quedaban ni piel ni ojos, tuvieron que conformarse con un cráneo que podría haber estado mucho tiempo allí. ¿Pero cuánto? No sería una pregunta fácil de responder, pero a los investigadores se les ocurrió una idea inusual. Tal vez los gusanos les proporcionaran la respuesta. En 1935 fue una especie de destello de inspiración que alguien se plantease que los insectos pudieran jugar un papel en la investigación. Pero los investigadores tenían tan pocos indicios que esos gusanos eran su única esperanza. Entonces, la policía acudió a la única persona del pueblo que sabía de gusanos, Alexander Mears, doctor por la Universidad de Edimburgo.
Que los forenses recogieran y conservaran a los gusanos y luego le pidieran a un entomólogo que los viera fue algo bastante extraordinario. Pero Mears sabía tanto de gusanos como de su relación con los cadáveres. Antes, la gente pensaba que los gusanos salían y crecían de un cadáver cuando el cuerpo comenzaba a descomponerse. Fue uno de los pioneros de la biología moderna quien demostró que no era así. En el siglo XVII, el médico italiano Francesco Redi analizó 2 tarros de carne en descomposición pensando que las moscas criaban gusanos. Cubrió un tarro y dejó el otro destapado. Las moscas se vieron atraídas hacia ambas, pero solo el tarro destapado se infestó de gusanos. En el siglo XVIII, el médico francés Bergeret Darbois estudió los ciclos vitales de los insectos y formuló la hipótesis de que el momento de la muerte podría determinarse estudiando los insectos de un cadáver en descomposición. En 1894, el entomólogo Jean-Pierre Megnin escribió La fauna de los cadáveres, que describía 8 estados de descomposición y afirmaba que las moscardas de la carne son las primeras en acudir a un cadáver. Pero fue Alexander Mears quien en 1935 aprovechó los conocimientos de sus predecesores para aplicarlos a un asesinato, surcando un sendero con muy pocos datos. Hoy, en las afueras de Knoxville, Tennessee, William Bass prosigue los estudios del Dr. Mears en una instalación conocida como la Granja de Cuerpos, una finca que parece un decorado bien montado para una película de terror. Mires por donde mires, cadáveres recientes, antiguos y medio descompuestos, pertenecientes a personas que donaron sus cuerpos a la ciencia. Sus restos se estudian para mejorar nuestro conocimiento de los insectos, los cuerpos y la muerte. En cada asesinato la pregunta es literalmente la misma. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Es una pregunta difícil de responder. La granja proporciona a los entomólogos forenses información crucial. Exponen los cadáveres a una variedad de elementos, temperaturas, lugares y situaciones, todo lo cual afecta al cálculo del momento de la muerte. Los insectos desempeñan un papel fundamental ya que son los primeros en llegar a la escena del crimen. Las moscardas de la carne son las primeras que ponen huevos. Estas moscas son atraídas al cuerpo incluso antes de su muerte y pueden detectar el olor de un cadáver a 1,5 kilómetros de distancia. Una hembra puede poner hasta 250 huevos. Los huevos eclosionan y salen los gusanos, larvas que crecen. Alimentándose del cuerpo, las larvas se desarrollan durante varios días. Si recoges los gusanos de un cuerpo, lo mejor es extraer los más grandes, porque son de la primera puesta. Estas larvas nacieron aproximadamente en el mismo momento de la muerte. Ellas nos dirán cuánto tiempo lleva muerto. Los gusanos se usan como un calendario preciso, el mismo método empleado por el Dr. Mears en 1935, aunque Mears no tuvo acceso a instalaciones como la Granja de los Cuerpos. Por tanto, tuvo que hacer los complejos cálculos él solo, algo que no fue fácil. Existen 1100 especies de moscardas y las larvas de cada una maduran en fases distintas. Para obtener datos precisos, en primer lugar el Dr. Mears tuvo que saber exactamente qué tipo de gusano estudiaba. Para la mayoría, un gusano es un gusano, y resulta muy difícil distinguir entre especies emparentadas. Por lo tanto, una identificación certera es crucial. El Dr. Mears identificó las larvas como pertenecientes a la especie Calífora vicina, también conocida como mosca de botella azul. Tras identificar a los gusanos, Mears prosiguió. A continuación tuvo que datarlas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que las moscas hembras habían puesto sus huevos en los cadáveres? Las moscas de botella azul siguen un patrón perfectamente puntual. Los huevos eclosionan en las primeras 24 horas y a lo largo de 1 a 2 días las larvas alcanzan los 5 milímetros de longitud. Entre el segundo y el tercer día mudan de piel.
En la siguiente fase, entre los días 4 y 5 alcanzan los 10 milímetros. Entre los días 6 y 7, la fase larvaria final, pueden llegar a medir entre 14 y 16 milímetros. A los 14 días, las larvas se convierten en pupas, el momento en el que se produce la metamorfosis. Por fin, tras 3 semanas, aparece una mosca adulta. El Dr. Mears se centró en los gusanos más grandes que recuperó, que medían cerca de 15 milímetros y se hallaban en la fase larvaria final, es decir, tenían entre 12 y 14 días de edad. El Dr. Mears calculó que los restos humanos fueron desperdigados por el asesino en la quebrada en el transcurso de 3 días, entre el 16 y el 18 de septiembre. Los gusanos dieron a los investigadores su primera y única pista. Aunque aquello no sirvió necesariamente para identificar al asesino, sí que dio a la policía un periodo de tiempo en el que centrar sus investigaciones. Los agentes buscaron los nombres de todas las personas desaparecidas en las Islas Británicas en aquellas fechas. Un informe llamó su atención. Se redactó a 213 kilómetros en Lancaster, Inglaterra, al sur de Edimburgo. La policía reparó en una denuncia de desaparición de una mujer llamada Mary Rogerson. Tenía apenas 20 años y había sido criada de un médico de Lancaster llamado Buck Raxton. La policía habló con el médico y supo que la última vez que vio a Mary, esta había salido con su esposa Isabella Kerr para viajar a Edimburgo. Ninguna regresó. No podía ser una casualidad. Sabían que Mary Rogerson tenía poco más de 20 años. Isabella Raxton tenía unos 40. Los cálculos basados en las calaveras habían arrojado resultados similares. Los investigadores recurrieron a otra técnica forense de vanguardia para demostrar que los cuerpos de la quebrada eran los de Mary Rogerson e Isabella Raxton. Encontraron una mano en avanzado estado de descomposición y la pusieron a remojo en agua caliente. Así, consiguieron unas huellas dactilares aceptables. La policía comparó las huellas con otras conocidas de Mary Rogerson. Ambas coincidieron. A continuación, la policía buscó la conexión entre el otro cuerpo e Isabella Raxton, la esposa desaparecida del médico. Pero como no pudieron valerse de huellas dactilares, intentaron identificarla mediante otro método. Tenían la calavera y también un buen retrato fotográfico de Isabella Raxton. Fotografiaron la calavera en el mismo ángulo en que estaba la cabeza del retrato. Y ambas coincidieron. La policía se trasladó a Lancaster para informar al Dr. Buck Raxton, un reputado médico de familia, de que su esposa y su criada habían sido brutalmente asesinadas. Raxton apenas reaccionó, lo que despertó las sospechas de la policía. Entonces el doctor se convirtió en sospechoso. Le preguntaron dónde había estado entre los días 16 y 18 de septiembre, las fechas en las que, según el Dr. Mears, las víctimas habían sido abandonadas junto al río. Dijo que, como era médico, había realizado varias visitas. Raxton insistió en que había estado visitando pacientes en Lancaster. Una coartada plausible confirmada por todos los pacientes, aunque en las declaraciones de los testigos había un hueco. Nadie había visto a Raxton el 16 de septiembre, uno de los 3 días en los que, según el cálculo del Dr. Mears, se produjo la muerte de las mujeres. Si la policía podía estrechar el momento de la muerte a un solo día, esto reforzaría su caso contra Raxton. ¿Su única esperanza?
regresar a las pruebas que les habían llevado donde estaban. Los gusanos. 2003, Bakersfield, California. Los investigadores no cuentan con gusanos ni con el momento de la muerte para resolver su caso, sino con una serie de insectos que les ayuden a demostrar que el principal sospechoso, Vincent Brothers, miente. Brothers afirma que cuando su esposa Johnny Harper, sus 3 hijos y su suegra Ernestine fueron brutalmente asesinados, él estaba en Ohio. Watts no se lo cree y pide ayuda a la entomóloga doctora Lynn Kimsey. La policía de Bakersfield me llamó para preguntar si podríamos saber dónde había estado un vehículo basándonos en los insectos del radiador. Dije, no lo sé, pero puedo intentarlo. Aunque el coche alquilado se había lavado, el radiador seguía lleno de insectos. Primer paso. La doctora Kimsey extrae todos los restos de insectos que encuentra. Cuando pienso en el radiador de un coche, me imagino un montón de cosas aplastadas. Lo que esperaba encontrar era fragmentos minúsculos. El número posible de insectos que puede haber es abrumador. Existe una variedad enorme de insectos. Solamente en California, calculo que habrá unos 100.000 tipos distintos. Para calcular esta impresionante cifra, los entomólogos se basan en colecciones como la nacional del Instituto Smithsonian de Washington, una de las mayores del mundo, que alberga a más de 35 millones de especímenes en más de 130.000 cajones, 33.000 viales y 23.000 portaobjetos. Esta colección ayuda a los científicos a comparar insectos de especies conocidas y proporciona información crucial acerca de su distribución geográfica. En aquel radiador habría ejemplares de unas 100 especies diferentes y unas cuantas más en el filtro del aire. La doctora Kimsey encuentra varias moscas domésticas que se encuentran en todos los Estados Unidos. También abejas, uno de los insectos más extendidos de todo el mundo. Pero también encuentra algo llamativo: un resto de saltamontes. El saltamontes me interesó porque todos los del país se parecen, pero este tenía patas rojas y brillantes. Era un saltamontes rojo que posee una coloración muy particular. Esta especie también se distingue por no ser nativa de Ohio. De hecho, suele encontrarse en el oeste de los Estados Unidos, en zonas como Oklahoma y el norte de Texas. Pensamos, vaya, esto sí que está bien. Podíamos saber dónde había estado el coche. Pero ¿cómo consiguió introducirse el saltamontes rojo en un radiador de un coche alquilado en Ohio? Vincent Brothers afirma que nunca salió de aquel estado. Pero el pequeño saltamontes demuestra que miente. El problema es que la prueba del saltamontes contradice los recibos de la tarjeta de crédito que demuestran que Vincent hizo compras en Ohio el mismo día del asesinato. Entonces Watts decide indagar un poco más y entra en contacto con las tiendas en las que Brothers realizó sus compras. Revisamos las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Walmart y otros comercios. Los detectives se llevan una gran sorpresa. Está claro que no es Vincent Brothers. En realidad, es su hermano que compra y firma como si fuera Vincent. Con aquella información estaba claro que la coartada de Vincent Brothers era falsa, porque era su hermano quien había realizado las compras en Columbus para que pareciera que había sido él, lo cual no era cierto. Un descubrimiento explosivo. Por esta mentira, el respetado subdirector de una escuela primaria se convierte en el único sospechoso del asesinato de su esposa y sus hijos. Pensó que nadie sería más listo que él. Creo que pensó que sería capaz de burlar a la policía. Pero si la policía quiere detener a Vincent Brothers por asesinato, tendrá que ubicarlo en California cuando su esposa Johnny Harper y sus 3 hijos fueron asesinados. Por tanto, el detective Watts vuelve a ver a la entomóloga Lynn Kimsey para reunir más pruebas. Solo querían saber si había estado en alguna zona al oeste de las montañas rocosas o al norte de California.
Kimsey vuelve a examinar el radiador del coche alquilado para seguir inspeccionándolo y completar su inventario de insectos. Incluso encuentra uno que parece indicar que el coche circuló por la noche. Encontramos unos insectos llamados hormigas león, que vuelan por la noche. Así que teníamos un insecto nocturno que suele vivir en zonas áridas. Las hormigas león abundan en las zonas secas del suroeste de los Estados Unidos, otra prueba de que el coche salió de Ohio. A continuación, la doctora Kimsey realiza otro hallazgo prometedor. 2 insectos pertenecientes a una categoría de insectos grandes conocida como bichos verdaderos, que engloba a más de 50.000 especies. Todos tienen bocas tubulares, como si fueran pajitas, y carecen de mandíbulas. Por tanto, se alimentan perforando, como si fueran pulgones. Perforan y chupan. Pero estas especies de bichos verdaderos no son muy comunes. La doctora Kimsey consulta con expertos del Instituto Smithsonian para que le ayuden a identificar al animal. Su conclusión es que se trata de 2 heterodópteros denominados Piesmatidae y Ligaeidae. El primero se distribuye en los estados de Utah, Arizona y llega a California. El segundo vive en regiones más amplias de California. Los bichos demostraron sin lugar a dudas que al menos el radiador había estado al oeste de las montañas rocosas. Pero estos insectos no solo viven en California. De modo que para que su caso contra Vincent Brothers les condujera hasta Bakersfield, tenían que afinar aún más. Después, tras identificar a cerca de 50 especies, la doctora Kimsey encuentra en el radiador un bicho que lo cambia todo. Edimburgo, Escocia, 1935. Allí los investigadores también esperaban que los insectos acabasen con la coartada del doctor Buck Raxton, el principal sospechoso del doble asesinato de su mujer y su criada. Los gusanos extraídos de los cadáveres desmembrados demostraban que lo más probable es que ambas mujeres hubieran sido asesinadas en un periodo de 3 días a mediados de septiembre. La coartada del Dr. Raxton se sostenía solo 2 de los 3 días. Por tanto, los investigadores volvieron a recurrir al Dr. Mears para saber si podía ser más específico. En su primer examen, Mears concluyó que los restos de la quebrada habían sido arrojados allí entre los días 16 y 18 de septiembre. Pero el doctor tenía una idea revolucionaria que podría estrechar el periodo aún más. Tal vez el tiempo influyese en el crecimiento de las larvas. Las larvas de mosca tienen sangre fría y su velocidad de desarrollo depende de la temperatura. Cuanto más calor haga, más rápido crecen y al revés, el frío ralentiza su desarrollo. Mears comenzó a desarrollar métodos para calcular la edad de las larvas teniendo en cuenta la temperatura. En 1935, aquello fue un gran avance científico cuyas bases siguen empleándose por los entomólogos forenses actuales. Una vez que supo la temperatura media del aire en aquellos días, Mears pudo calcular con precisión la velocidad de maduración de los gusanos. Al examinar los almanaques de Edimburgo de los días 16, 17 y 18 de septiembre, encontró algo interesante. Aquellos días había hecho mucho más frío que de costumbre. Puesto que el frío ralentiza el desarrollo de las larvas, las mujeres murieron al principio del periodo inicial calculado por Mears, o para ser más precisos, el 16 de septiembre, el único día para el que Buck Raxton carecía de coartada. Los gusanos habían proporcionado al caso una prueba fehaciente, pero los investigadores estaban nerviosos. Debían tener cuidado, porque Buck Raxton era médico y poseía cierto estatus en su comunidad. Tenían que asegurarse de que los insectos no eran la única prueba que vinculase a Raxton con la escena del crimen, por lo que pidieron ayuda a los medios de comunicación locales. Algo que los periódicos y desde luego también la BBC hacían era emitir peticiones de testigos. La policía de Edimburgo solicita información sobre cualquier actividad sospechosa acaecida el 16 de septiembre. Llueven las pistas, una de las cuales parece prometedora. El 16 de septiembre se produjo un atropello. El conductor del coche se dio a la fuga tras arrollar a un ciclista.
Ileso, el ciclista apuntó el número de la matrícula del vehículo. Cuando los investigadores lo rastrearon, se toparon con una enorme sorpresa. Resultó que el coche pertenecía nada más y nada menos que al Dr. Buck Ruxton. Aquello formó parte del mapa de movimientos de Ruxton. Otra prueba concluyente. El día de los asesinatos, Ruxton había estado en Escocia. Portando una orden de registro, la policía encontró aún más pruebas de la culpabilidad de Ruxton. Restos de sangre. En la moqueta había manchas de sangre. El doctor dijo que se había cortado, pero también encontraron un traje manchado de sangre que había intentado regalar. En el jardín trasero había una hoguera que olía muy mal. Llamó a un decorador para que decorase la vivienda. Y el decorador notó que alrededor de la bañera había unas manchas horribles. La policía sospechaba que Ruxton había matado a las mujeres en su casa y que luego había conducido sus cuerpos a Edimburgo para arrojarlos en la quebrada. En octubre de 1935, las autoridades escocesas detuvieron a Buck Ruxton y le imputaron el doble homicidio de Isabella Ruxton y Mary Rogerson. Gracias a los insectos, los investigadores obtuvieron pruebas sólidas de que Ruxton era el asesino. Pero a pesar del peso de las pruebas, el caso no se había cerrado. No hubo ningún testigo ocular de lo ocurrido. Los únicos eran los insectos. Y fueron precisamente ellos, y el conocimiento de Alexander Mears, los que asumieron el papel de testigos del incidente. Pero la fiscalía tuvo que esforzarse mucho para demostrar que los insectos podían ser una herramienta forense fiable. Los insectos no identificaron al asesino, pero formaron parte de las pruebas que ayudaron a la policía a montar su caso en los acontecimientos que concluyeron con el hallazgo de los restos humanos en aquella quebrada, a más de 200 kilómetros de la escena del crimen. Todas las pruebas forenses se presentaron de forma puramente objetiva, como si se tratase de un libro de texto. El juez quedó muy impresionado con el modo en que varios expertos médicos testificaron. Al final, el tribunal halló las pruebas científicas irrefutables. Los miembros del jurado condenaron a Buck Ruxton por el asesinato de Isabella Ruxton y Mary Rogerson. A pesar de sus fervorosas peticiones de clemencia, Ruxton fue ahorcado en la prisión de Strangeways, en Manchester, Inglaterra. Una carta escrita por el mismo Buck Ruxton, que debía abrirse tras su muerte, reveló los pormenores de su asesinato. Creyendo que su esposa estaba teniendo una aventura, el Dr. Ruxton la agredió. En pleno ataque de ira, la estranguló y la apuñaló. Como Mary Rogerson había presenciado los hechos, el Dr. Ruxton tuvo que matarla también. Después, con la precisión de un cirujano, descuartizó los cuerpos hasta convertirlos en restos inidentificables. En unas cuantas horas, condujo hacia el norte. Y en Escocia se deshizo de los cadáveres y también desperdigó algunos restos a lo largo del camino. A continuación, regresó y limpió la casa. El médico parecía haberlo pensado todo. Casi lo logró. Pero gracias a la entomología forense, el doctor Alexander Mears y los bichos facilitaron información crucial que ayudó a la policía a atrapar al asesino. A partir de entonces, el empleo de gusanos para calcular el momento de la muerte se admite como prueba. El método y los hallazgos del Dr. Mears se convertirían en práctica habitual en la entomología forense. En muchos aspectos, lo que los entomólogos forenses hacemos hoy en día es lo mismo que hizo el Dr. Mears. Cogemos un insecto, lo identificamos y después calculamos su edad. En 2003, en Bakersfield, California, los insectos están en el centro de otra investigación en la que la policía estrecha el cerco alrededor de Vincent Brothers, el principal sospechoso.
Pero la entomóloga Lynn Kimsin no busca el momento de la muerte, sino que emplea los insectos muertos encontrados en el coche alquilado por el sospechoso para rastrear sus movimientos por el país y demostrar que Brothers condujo desde Ohio a California para matar a toda su familia. La Fiscalía de Bakersfield quedó muy impresionada cuando obtuvimos información útil del radiador. La doctora Lynn Kimsin realiza otro descubrimiento extraordinario. Un testigo insecto que destruye toda la coartada de Vincent Brothers y prueba que podría haber conducido a California para matar a su familia, una avispa del papel. El único insecto del oeste que abunda en California que encontramos fue la avispa del papel. Esta avispa recibe su nombre por el material que usa para construir sus nidos. Aunque hay varios tipos de avispas del papel, la única encontrada en el coche alquilado por Vincent Brothers se halla solo en el extremo suroeste de los Estados Unidos, especialmente en California. Es la prueba que el detective Watts ha estado esperando. Entonces pudimos decir, ya está, sabemos a ciencia cierta que apareció con el vehículo en Bakersfield, California. En abril de 2004, las autoridades detienen a Vincent Brothers y le acusan de 5 asesinatos. Otra prueba en un juzgado para la entomología forense. ¿Cómo iba a explicar que condujera 8.700 kilómetros y en el trayecto quedaran insectos que no son de aquella parte del país? Creo que fue algo que ni él ni su defensa esperaban. En el juicio, el fiscal presenta las pruebas, el kilometraje excesivo, las compras con tarjeta de crédito realizadas por otra persona y la prueba más concluyente, los insectos que marcan con claridad un viaje a través de medio país hasta la misma puerta de su casa en California. Vincent Brothers fue declarado culpable de todos los cargos. 5 asesinatos. Todos ellos castigados con la pena capital. Es decir, que era reo de muerte. Finalmente el juez lo sentenció a muerte en San Quintín. Vincent Brothers nunca ha confesado, pero un caso que comenzó con un padre afligido con una coartada aparentemente sólida terminó con un monstruo que mató a 2 mujeres y a sus propios hijos. Su objetivo era librarse de los niños, no pagarles la pensión y casarse con la chica detrás de la que iba. Ese fue su móvil. Un estilo de vida a lo grande con el que su mente demente siempre había soñado. Sin los insectos actuando como testigos silenciosos de sus crímenes, quizá Brothers habría logrado su objetivo. Hoy en día los científicos continúan avanzando en el campo de la entomología forense, pero en 1935 el Dr. Mears fue capaz de determinar el momento de la muerte en un periodo de 24 horas. Ahora el empleo de imágenes tridimensionales creadas por ordenador proporciona una visión tan detallada de un insecto y de su ritmo de crecimiento que podemos determinar el momento de la muerte con un margen de error de horas, incluso minutos. Las técnicas virtuales informáticas nos permiten hacer girar a la pupa, realizar cortes transversales y longitudinales, cualquier cosa. Los expertos se congregan alrededor de la pantalla del ordenador para consensuar la edad de la pupa. Pero los insectos no solo se usan para establecer el momento de la muerte. En el campo especializado de la entomotoxicología, los científicos pueden analizar insectos encontrados en un cadáver y estudiarlos para detectar la presencia de toxinas mortales. De hecho, podemos extraer toxinas del cuerpo provenientes del insecto. Esto ayudará a los investigadores a determinar si hubo uso de drogas o de veneno en casos donde el cadáver está en descomposición y carece de tejidos, vísceras o fluidos corporales. Incluso es posible extraer el ADN de la víctima a partir del insecto. Hace 20 años ni siquiera nos habríamos planteado extraer así el ADN de la víctima. No sabemos qué nos espera dentro de otros 20 años. Gracias al creciente arsenal de la entomología forense, los científicos pueden determinar el momento de la muerte y a veces incluso su causa, y detectar las mentiras de un asesino. Todo gracias a los insectos, que normalmente consideramos una plaga molesta y que ahora están en primera línea de la lucha contra el crimen.